A continuación les vamos a presentar nuestra cuarta práctica de laboratorio llamada segunda ley de Newton o ley del movimiento. En esta se expondrán los pasos que realizamos para calcular la fuerza, aceleración y tiempo que toma un carrito en recorrer una distancia determinada, teniendo en cuenta de que este carrito estará siendo jalado por una cuerda que tendrá en su extremo unas pesas que harán que el carrito se acelere, y que con ayuda del Explorer GLX y un sensor de fuerza lo llevamos a cabo. Nuestro grupo está conformado por Doris Daniela Gómez Castaño, Kevin Mendoza Tobón, Diego Andrés Ramírez Torres y mi persona, Yandra Michelle Redondo Pinto. Primero que nada, hay que tener en claro cuándo estamos hablando de la segunda ley de Newton, para saber exactamente cuándo se presenta esta condición. Todo al respecto de la segunda ley de Newton se deben tener en cuenta tres conceptos muy importantes. Primero de ellos es fuerza. ¿Qué es fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que nos indica la razón de cambio de un momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Otra definición dice que fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de tiempo o la forma de un material. Para esta segunda ley de Newton se maneja la fórmula de que fuerza es igual a masa por aceleración, de la cual hablaremos más adelante. Otro concepto muy importante que se debe manejar es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es una unidad derivada vectorial que nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. La aceleración en física se maneja en metros sobre segundo al cuadrado. Y en esta segunda ley de Newton, despejando la fórmula anteriormente mencionada, se dice que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. El concepto muy importante que se debe manejar en esta segunda ley de Newton es el de la masa. La masa es aquella magnitud que expresa la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es medida por la inercia de este y a su vez determina la aceleración producida por una fuerza aplicada sobre él. La masa la expresamos en kilogramos y en la segunda ley de Newton, haciendo un despeje de la fórmula que primero mencioné, se dice que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. La segunda ley de Newton establece lo siguiente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. De esta forma podemos relacionar la fuerza y la masa de un objeto con lo siguiente. La explicación para la misma es que establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero, cuya magnitud es igual, pero en dirección contraria a la misma. También podemos decir que la segunda ley de Newton responde a la pregunta de lo que sucede a un objeto que tiene una fuerza resultante diferente de cero actuando sobre él. La segunda ley de Newton permite entender las causas de movimiento, tanto en los cielos como en la Tierra, tanto en nuestro planeta como en otros planetas, que me sirve tanto para entender por qué un objeto cae al suelo como para comprender por qué la Luna gira en torno a la Tierra. La segunda ley de Newton creó un nuevo concepto, la fuerza, y ese nuevo concepto permitió entender los movimientos. Por eso es conocida como la ley del movimiento. Newton usa la fuerza. Cuando un objeto pasa del reposo al movimiento, cambia su velocidad, es decir, ésta se acelera y será más fácil mover un objeto de mayor masa que uno de menor masa. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración, como vimos en la fórmula anterior, traducido como F es igual a M por A. Y Newton afirmó que fuerza es proporcional a la aceleración que adquiera un cuerpo al moverse, y la masa será constante de proporcionalidad. Un ejemplo habitual de la aplicación de fuerza serían, por ejemplo, el juego de la cuerda.
Las fuerzas que actúan sobre la misma dirección y sentido se suman, mientras que las que actúan en dirección contraria se restan. Así, uniendo las fuerzas usando la cuerda, varias personas son capaces de producir un efecto mucho mayor. Por otro lado, Newton llegó a esta conclusión, ya que al realizar una serie de experimentos en los que pudo comprobar que si se aplica la misma fuerza a cuerpos con distinta masa, se consiguen aceleraciones diferentes. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración que experimenta un cuerpo y la constante de proporcionalidad del cuerpo utilizado corresponde a su masa. Esta vendría representando la fórmula de la segunda ley de Newton, donde F representa la fuerza total que actúa sobre el cuerpo y su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. M es la masa del cuerpo, supuesta y constante. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Y la A es la aceleración que tiene el cuerpo y su unidad es el metro por segundo al cuadrado. Observemos estos ejemplos. Miremos las dos cajas de arriba. Estas tienen igual masa, pero se les aplican fuerzas de distinta magnitud. A la primera se le aplica una fuerza menor y a la segunda una fuerza mayor. Y tenemos que en la primera su aceleración vendría siendo menor a la aceleración de la segunda caja. Observemos las dos cajas de abajo. Estas dos cajas tienen masa diferente. A la primera, que es de una masa menor, se le aplica una fuerza. Y a la segunda, de masa mayor, se le aplica la misma fuerza aplicada a la caja de la masa menor. La masa menor recibe una aceleración mayor a la otra caja. Aquí se cumple la segunda ley de Newton, que dice que si se aplica la misma fuerza a cuerpos con distinta masa, se consiguen aceleraciones diferentes, por lo cual la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo. Otro ejemplo claro sería de cuando empujas un objeto, por ejemplo, una caja, aplicando una fuerza sobre él de manera sostenida. Se produce un incremento de su momento lineal representado por la flecha. De todo lo anteriormente mencionado, sacamos dos características muy importantes de la segunda ley de Newton. La primera es que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza ejercida sobre el cuerpo. Y la segunda es que la aceleración es inversamente proporcional a la masa que tenga este cuerpo. Objetivo. Primero, hallar experimentalmente la relación entre la aceleración de un móvil y la fuerza aplicada cuando se mantiene constante su masa. Segundo, hallar experimentalmente la relación entre la aceleración de un móvil y su masa cuando se mantiene la fuerza aplicada. Tercero, determinar el coeficiente de fricción entre el móvil y el riel, asumiendo deslizamiento relativo entre ellos, del carrito mientras se mantenía constante la fuerza aplicada. Procedimiento. A continuación les presentamos los pasos de realización de este laboratorio. Primero, realizamos el montaje del carrito, que consistía en enganchar el sensor de fuerza encima de este y instalamos la polea a un extremo del carril. Segundo, instalamos el carril y se verificó que estuviera nivelado. En nuestro caso se encontraba nivelado. Tercero, medimos la masa del carrito y del sensor de fuerza. Cuarto, atamos el portapesas al extremo del hilo y lo pasamos por la polea. Debimos verificar que el hilo estuviera paralelo a la pista. Quinto, sujetamos el carro delante del sensor de movimiento a una distancia de 15 centímetros. Sexto, en la primera parte del experimento colocamos una pesa de 20 gramos
en el portapesas. Séptimo, luego repetimos el procedimiento anterior, agregando a cada medición una masa adicional de 10 gramos en el portapesas hasta completar el número de 5 ensayos, con el fin de variar la fuerza mientras la masa del carrito se mantenía constante. Octavo, en la segunda parte del experimento, colocamos una masa de 40 gramos y repetimos el procedimiento anterior de la primera parte del experimento, con la diferencia de que anotábamos los datos de la masa del sistema del carrito. Noveno, colocamos en el carrito una masa adicional de 100 gramos y se repitió el procedimiento anterior. Décimo, continuamos haciendo este procedimiento agregando cada vez más una masa de 40 gramos hasta completar un total de 5 ensayos, con el fin de variar la masa. En esta tabla podemos observar los resultados obtenidos durante los lanzamientos. Se tiene que en el primer lanzamiento el carrito tenía una masa de 361 gramos. Se utilizó una pesa de 20 gramos, lo cual nos dio una fuerza de 0.14 newton y una aceleración de 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. En el segundo lanzamiento la masa del carrito fue igual, pero esta vez utilizamos una pesa con un peso de 40 gramos y la fuerza en newton fue de 0.50, mientras que la aceleración fue de 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. En el tercer lanzamiento la masa del carrito fue igual y la masa de la pesa aumentó a 50 gramos. Su fuerza en newton fue de 0.39 y su aceleración fue de 1.1 metros sobre segundo al cuadrado. Para esta tabla se realizaron 3 lanzamientos más, dentro de los cuales la pesa se ubicó encima del carrito, para lo cual hicimos una sumatoria de la masa del carrito junto con la masa de la pesa utilizada y la expresamos en kilogramos, para lo cual observamos que en el cuarto lanzamiento la masa del carrito fue de 0.46 kilogramos, la fuerza fue de 216 newton y la aceleración de 0.9 metros sobre segundo al cuadrado. En el quinto lanzamiento la masa del carrito fue de 0.56 kilogramos, su fuerza en newton fue de 1.78 y la aceleración fue de 0.7 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el lanzamiento número 6, la masa del carrito fue de 0.66 kilogramos, la fuerza en newton fue de 1.51 y la aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. En estas imágenes podemos observar las gráficas de los lanzamientos realizados. En la primera tenemos la gráfica de la posición en relación con el tiempo. En la segunda tenemos la gráfica de la velocidad en relación con el tiempo. En la tercera gráfica tenemos la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado con relación al tiempo. Y en la cuarta gráfica tenemos la de fuerza con relación al tiempo. En esta tenemos la relación en posición con el tiempo del segundo lanzamiento. Tenemos también la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo, la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo y la de la fuerza de empuje con respecto al tiempo. Podemos observar la gráfica de posición con relación al tiempo del tercer lanzamiento, asimismo la de velocidad con respecto al tiempo, la de aceleración con respecto al tiempo y la de la fuerza de empuje positivo con respecto al tiempo. En esta gráfica podemos observar en el cuarto lanzamiento la relación entre la posición y el tiempo del carrito, teniendo en cuenta que ya a partir de este lanzamiento el peso de la pesa se encontraba ejercido encima del carrito y estos se sumaron. A continuación tenemos la de velocidad con respecto al tiempo, la de aceleración con respecto al tiempo y la de fuerza con respecto al tiempo. Para los dos siguientes lanzamientos se realizaron los mismos procedimientos,
obteniendo las gráficas para el lanzamiento 5 y 6 de posición-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo y la de fuerza con relación al tiempo. En esta experiencia de laboratorio se desarrolló una práctica diseñada para la enseñanza de la segunda ley de Newton, a través de actividades relacionadas con el concepto de movimiento, utilizando el aparato GLX. Esta práctica de laboratorio se desarrolla con actividades en grupos demostrativas que permiten la participación activa de los estudiantes. Las actividades se apoyan en la solución de problemas con masas, cuerdas y poleas que se montan como experimentos demostrativos que no solo visualizan la situación a resolver, sino que sirven para motivar, explorar y poner a prueba las ideas de los estudiantes. También se requiere afianzar conceptos básicos de la cinemática, tales como la posición, el movimiento, rapidez, velocidad y aceleración, siendo factores fundamentales en la construcción y comprensión de nuevos conceptos. El uso del aparato GLX permite tanto al estudiante como al docente visualizar gráficos y situaciones que puedan ser o no construibles en el laboratorio y a partir de estos analizar sus posibles explicaciones y soluciones no como única estrategia, sino como implemento al proceso que se lleva a cabo. Como se puede decir, la segunda ley de Newton puede utilizarse o aparecer en diversas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, como patear un balón, empujar un carro, etc.